Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 7. Ya estamos llegando a la mitad del trimestre, que trae como título El problema del mal. Y como siempre comenzamos con el verso para memorizar, que dice de esta manera: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 24, Apocalipsis capítulo 21, el verso 4. Quiero una vez más agradecerle a usted porque es parte aquí de la comunidad en YouTube. También quiero siempre invitarlo a seguirme en Instagram y en Facebook también. Pero de manera especial quiero invitarlo a ser parte de nuestro canal de miembros. Ese canal de miembros está creciendo cada día más y cada viernes a las 8 de la noche, hora de Chicago, estamos estudiando juntos por Zoom el libro de Romanos. Terminamos ya el capítulo 5, vamos a entrar al capítulo 6 y usted se puede conectar, puede hacer preguntas ahí pasamos 1 hora y media dialogando, conociéndonos. Así que sea miembro de mi canal. Usted que tiene un teléfono Android, es mucho más fácil ser miembro del canal usando la aplicación. Ahí tiene que ir a mi canal y ahí va a encontrar los medios de ser miembro. Usted que tiene un iPhone ya es un poco más difícil. Ahora, para ser miembro y para hacer mucho más fácil eso, vaya con una computadora a mi canal de YouTube, Rubén Bullón. Y ahí pues va a ser mucho más fácil desde una computadora poner su información, también poner su tarjeta de crédito, todo eso es importante. También en el canal de miembros hay algunos enlaces, uno de ellos es donde usted puede poner su información para que usted reciba los emails, para que usted reciba los materiales, para que usted sea parte del grupo de WhatsApp exclusivo para los que son miembros. Sea parte de todo eso, estoy seguro que será de mucha bendición para su vida y de muchas maneras usted estará apoyando y ayudando a mi ministerio aquí. ¿Está bien? Muy bien. La lección de esta semana va a tocar una de las preguntas que los ateos en especial y los que cuestionan a Dios más hacen. Es la famosa pregunta: si Dios es tan bueno así, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Esa es una pregunta que se hace muy a menudo, constantemente. Cuando alguien sufre una pérdida, cuando alguien sufre de alguna manera, ¿sabes? Cuando el dolor toca la vida de alguien, cuando las cosas comienzan a ir mal. Esta semana, la semana que pasó, una semana muy difícil. Y tuve varios problemas, y uno de ellos pues es que mi computadora pues ya no está funcionando bien, me choqué el auto, un sinfín de cosas. Estoy bien, y nadie se lastimó en el choque del auto. Y llegando a casa me resbalé y me caí. Aquí frente a mi casa es una bajadita así, ¿no? Y parecía una película cómica. Yo me caí y me fui deslizando así, resbalando hasta la calle pues. Y era tarde de la noche, yo ahí tirado en la calle, un friazo, estaba todo congelado. Y yo miraba al cielo y decía: Señor, pero ¿por qué, Señor? Mira, que es una cosa tan pequeña, tan ridícula, pues, ¿no? Pero uno cuando pasa esas cosas comienza a preguntar: Señor, ¿pero por qué? Yo me imagino ahora mismo cuántos de ustedes no se hacen esa pregunta y tienen problemas mucho, pero mucho más grandes que el mío. Mío fue una resbaladita y una computadora que no funciona. ¿Cuántos de nosotros cargamos problemas mucho más difíciles que esos? ¿No es cierto? Y por veces cuestionamos y dudamos. Mira, antes de entrar a lo que la lección quiere presentar, permítame decirle eso a usted. No es pecado dudar de Dios. No es pecado. No es pecado dudar de los planes de Dios. No, la duda no es un pecado. Fomentar la duda, permitir que ella crezca, no será pecado también, pero me hará daño en mi relación con Dios. Por eso, si hoy día cargas dudas en tu corazón, pues acércate a Dios y trae esas dudas al Padre y dile: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando todo eso? Y la lección de esta semana nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Pero quiero comenzar leyendo una cita de Ellen G. White que está en la lección del día sábado, que me llamó mucho la atención, que dice así: para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad.
ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? ¿Es esto un misterio que no pueden explicarse? Está en El conflicto de los siglos, página 483. Y esa sí es la gran duda que muchos cargan, ¿no? Son preguntas que vamos trayendo por las crisis, por las luchas. Por ejemplo, la lección de domingo va trayendo preguntas como, ¿por qué sufren los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Esa pregunta me gusta mucho. ¿Por qué parece que los malvados siempre o al menos con frecuencia prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué parece que es así? La impresión que da, en especial para nosotros que somos seguidores de Cristo, es de que a los paganos siempre le va bien y a nosotros siempre nos va mal. Que a los que se portan mal siempre salen adelante. Y los que seguimos la voluntad de Dios y hacemos las cosas correctas siempre nos va mal. Y mira, he aprendido a que ese sentimiento, permítame orientarle en ese sentido, ese sentir de que a todo mundo le va bien, solamente a mí me va mal, está directamente relacionado al egocentrismo y al egoísmo. Porque cuando yo comienzo a mirar demasiado mi vida, me comienzo a dar cuenta de que las cosas no son como yo quisiera que fueran. Pero cuando yo comienzo a mirar a la necesidad del mundo, yo me doy cuenta de que mis problemas no son tan graves así. Les contaba de mi dolor de cabeza, ¿no? La caída, el auto chocado, la computadora no funciona, una discusión con un colega, y pensando, ¿no? Y mientras caminaba, llevaba mi auto a arreglarse, pues manejando ahí, y lamentando pues mis problemas. Llega un mensaje de mi teléfono de un amigo que perdió su hija. Recientemente les hablaba de eso en la lección la semana pasada. Un amigo que perdió su hijita de 15 años. Y su mensaje era agradeciendo, porque yo traté de mandarle un mensaje y me contaba de cómo estaba. Y me dio mucha pena, Porque yo preocupado, molesto con Dios de que me había resbalado, que me choqué el auto, de que la computadora no prende. Pero cuando yo paré de mirar a mi vida y comencé a mirar un poquito más allá, vi que de verdad hay dolor y sufrimiento por allá. Como ese colega, por ejemplo, y tantos otros. Esas preguntas brotan mucho de quien está pasando algún dolor, pero se enfoca más en su herida que en mirar al más allá. Es como un niño. Yo tengo 2 hijas. Cuando eran pequeñitas se cortaban el dedo, salía un poquito de sangre, se quedaban mirando la sangre y lloraban, hasta que se le ponía una curita de las princesas, ya no veía más la sangre y se recordaban que estaban en un parque para jugar y para divertirse. Y comienzan a ver que hay mucha cosa mejor por allá que mirar a una gotita de sangre. Ahora, la maldad existe. Definitivamente existe. Pero Dios tiene una respuesta para la maldad. Y la lección introduce esa respuesta de Dios. La respuesta de Dios para la maldad es la venida de Cristo a la tierra. Es en 2 partes. Primero, Cristo vino para pisar la cabeza de la serpiente. Esa es la respuesta del cielo a la maldad, al sufrimiento, al dolor. Es Cristo pisándole la cabeza a la serpiente. Cuando decimos amén a esa bendita respuesta, escribe en los comentarios, amén, porque Cristo pisó la cabeza de la serpiente. La serpiente está derrotada, el mal está derrotado y muy pronto va a acabar. La segunda parte de esta respuesta es la segunda venida de Cristo. Ya vimos la primera, muy pronto veremos la segunda. Esas son las respuestas que Dios propone. Ahora, eso quiere decir, pastor, de que en este mundo no veremos respuesta a nuestra inquietud. ¿Es eso lo que quiere decir? No es eso lo que quiere decir.
Dios no deja a sus hijos sin respuesta. Pero hay que entender una cosa, mi gente linda. Hay que entender una cosa. Nosotros tendremos mucha dificultad en entender la respuesta de Dios para nosotros. O permítame decirlo otra vez. Es imposible entender a Dios. Es imposible entender las respuestas de Dios. Nosotros decimos que el ser humano que más sufrió en toda la historia fue Job. Mira, Job perdió todos sus bienes, su casa, sus hijos, sus ganados. Perdió todo. Todo lo de bueno Job perdió. La única cosa de Job que quedó fue la tóxica. Imagínense qué tan tóxica era la esposa de Job para que ni el diablo la quisiera. ¿Ah? Algunos cónyuges somos como la esposa de Job, ¿no? Algunos cónyuges somos como la esposa de Job. Ni el diablo nos quiere, de tan tóxicos que somos. Pare para pensar en eso. Mi tema no es parejas. De paso, en marzo tendremos el primer retiro virtual de parejas, mi esposa y yo, y varios invitados. Durante todo un fin de semana usted tiene que estar listo para esa invitación. Muy pronto, Job perdió todo. Y la lección muestra que Job confrontó a Dios, confrontó al Padre. Entonces, pero Dios, ¿por qué? Y la respuesta de Dios a Job es una respuesta muy dura, muy fuerte. La respuesta de Dios a Job, aquí estoy buscando la respuesta. Dios le dice a Job así: oh Job, ¿quién crees que eres? ¿Quién es? Dice Job 38, 1 y 2. Mira, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese? Job 38, verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes tanta inteligencia. La respuesta de Dios a Job fue literal. Job, aunque te explicara, no entenderías. Y Job entiende eso. Tanto que la respuesta de Job a eso es Job 42, verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job entendió eso. Y querido amigo, querida amiga, quizás sea vital que entendamos que jamás lograremos comprender las maravillas de Dios, los planes de Dios, o los porqués del mundo, del universo. ¿Por qué las cosas me pasan así? ¿Por qué las cosas son como son? Es difícil entender. Lo que sí podemos entender es que en todo el momento de la vida de Job, Dios estaba en el control. Dios siempre estuvo en el control. En todo momento de la historia de Job, Dios estuvo en el control. Dios está en el control de tu vida. Entiende eso. Dios está en el control de tu vida. Él te quiere salvar, Él te quiere bendecir y Él te va a ayudar a salir del hueco de la depresión, de la tristeza, de la frustración, del amargor que estás ahora. Dios te ama más de lo que puedas entender. Él está en el control. Cuando todo va bien, Dios está en el control. Cuando todo va mal, Dios está en el control. Dios está en el control cuando la computadora funciona. Dios está en el control cuando la computadora se malogra. Dios está en el control cuando yo puedo caminar por la nieve y entrar a casa. Y Dios está en el control cuando me resbalo y me caigo. No podemos, gente, querer vivir una relación con Dios donde Dios es Dios solamente cuando el sol brilla. ¿Se da cuenta de eso? Y eso es la triste realidad de muchos seguidores de Cristo que no entienden bien el Evangelio.
quieren vivir la relación con Dios cuando la música de la iglesia es buena o cuando la predicación de la iglesia es buena. Pero cuando la música y la predicación no son las que me gustan, pues me meto al Facebook a criticar a todo el mundo. Por eso yo digo y repito eso. Toda esta gente que está metida en la internet criticando y renegando y hablando mal de conquistador, de iglesia, de música, de pastor, es gente amargada que nunca entendió el evangelio. Porque si hubieran entendido el evangelio, entenderían que ellos no tienen nada que ver con eso. Con que yo pueda cuidar a mi vida, limpiarme a mí la nariz, pues hago mucho. ¿Quién soy yo para manejar y corregir y arreglar las cosas de la iglesia? ¿Te das cuenta? Dios está en el control de las cosas cuando la música de la iglesia está buena y cuando la música de la iglesia no está buena. Isaías capítulo 55, los versos 8 y 9 son vitales para entender eso. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué tan difícil, gente buena, qué tan difícil es entender ese concepto? Dios va por mucho más encima de mi capacidad de entender. Pastor, pero yo creo que soy muy inteligente, pastor, yo tengo 2 maestrías, un doctorado, un PhD. Aún así, nuestra sabiduría comparada con Dios es locura. Siempre me gustó la historia del niño, del señor que estaba caminando por la playa y ve a un niño con un vaso. Y el Señor le pregunta: mi hijo, ¿qué haces? Y él dice: yo quisiera, es la primera vez que vengo a la playa, quisiera llevarme el agua del mar a casa en un vaso, pero solamente tengo este vaso. Y el Señor le dijo: mi hijo, es imposible. Sí, pero yo quisiera. Y la historia dice que ese hombre se fue pensando, ¿no? Así somos nosotros. Nuestro cerebro es ese vaso. Y nosotros queremos meter ahí adentro todo el conocimiento del universo y de Dios. Por eso que para caminar con Dios, querida amiga, querido amigo, por eso para caminar con Dios es vital la fe. Y la fe no nace en ti. La fe viene de Dios. Algunos, antes de avanzar, permítame añadir a este punto aquí, por favor. Tengamos mucho cuidado de tratar de, con la intención de explicar la soberanía de Dios, decir a alguien que está en dolor así: fue la voluntad de Dios que pasara eso. Mi amigo perdió a su hija de 15 años. Voy a decirle a él que fue la voluntad de Dios que su hijita de 15 años muriera. ¿Hay alguna lógica detrás de eso? Y la respuesta es no. No hay ninguna lógica. Por veces nosotros religiosos súper espiritualizamos las situaciones y queremos que todo sea la voluntad de Dios. Se muere un niño, es la voluntad de Dios. Hay un accidente, es la voluntad de Dios. Y no es así, gente. No es así. Por favor, tenga mucho cuidado con la expresión, pues es la voluntad de Dios. Y en especial cuando tratamos con gente en duelo. Mucha gente me pregunta: pastor, ¿qué le puedo decir? Y mi respuesta es: no digas nada. Lo mejor que hacemos con personas en duelo es estar al lado de ellos y apoyarlos con nuestra presencia. Y cierra la boca, porque mientras menos hables, menos dolor vas a causar en alguien que está en dolor. Pero la lección quiere proponer 2 conceptos y ya comenzamos a encaminarnos para el fin. La lección quiere proponer el concepto del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío?
es el derecho de tomar decisiones. Y muchos llegan a pensar que Dios es el que crea el mal porque ha dado al ser humano el libre albedrío. Y porque Dios le dio al ser humano el libre albedrío, el ser humano tuvo la condición de obrar mal. Por consecuencia, Dios es el creador del mal. Y ese es un razonar muy equivocado. El libre albedrío de Dios no es un permiso para que el ser humano haga lo que es malo. El libre albedrío de Dios es una demostración de un amor sobrenatural dado a una criatura que otras criaturas en el planeta no tienen. Por ello yo siempre digo que un perrito, una mascota no ama. Yo siempre digo eso. Y mucha gente que tiene mascotas se molesta mucho conmigo. Y dice, no, pastor, que usted no conoce a mi mascota, ella sí siente cuando estoy triste. Y yo no tengo duda de eso. Las mascotas tienen un instinto de protección, de cuidado, de encariñamiento con alguien. Uno de los videos de internet que más me encanta son los videos de esos perritos que son encontrados abandonados. Y la gente con mucho cariño los va a cuidar. Yo quisiera tener la disciplina para tener una mascota, no tengo. Tuve en el comienzo de mi ministerio, infelizmente se murió la mascota y eso me traumó, creo. Pero yo me acuerdo en mi soledad, ya en el comienzo del ministerio, cómo esa mascota se acercaba a mí cuando yo estaba triste, se acostaba a mi lado. Eso no quiere decir que ama, porque amar tiene que ver con el libre albedrío. Y una mascota no tiene eso. La mascota es esclava de sus instintos. Tiene que ir al baño, pues no importa dónde está. No va a buscar un baño, no se va a aguantar. No, donde está, va. Esos son instintos. ¿Está bien? Dios no nos ha creado solamente con esclavo de nuestros instintos. Él nos ha dado el libre albedrío para que nuestra adoración a Él no fuera mecánica, no fuera robotizada, para que nuestra adoración a Él fuera una adoración libre. Porque Dios no destruyó a Lucifer, porque eso pudiera generar al universo el miedo de que el que desobedece a Dios será destruido. De ahí la razón por la cual hay el gran conflicto y el plan de la redención para que todo el universo pueda ver que Dios es amor. Pero solamente es posible ver eso cuando hay libre albedrío. Si no hay ese libre albedrío, pues olvídese, no hay, se acabó. Si no hay el libre albedrío, entonces no hay la posibilidad de desarrollar una relación de amor, una relación de cercanía, de compañerismo, que es lo que Dios quiere tener con nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces decir que el libre albedrío es lo que genera el mal es una comprensión muy limitada de todo eso. El mal existe porque el diablo logró meter su mano asquerosa en la perfecta creación de Dios. El diablo logró meter su mano asquerosa en lo que de más hermoso Dios ya hizo, que fue la creación de la humanidad. Por eso existe el mal. El mal no existe por Dios. Dios no creó el mal. Pero pastor, no creó Dios Lucifer, creó Dios Lucifer, un ángel de luz. No creó un diablo que hace daño y que quiere la maldad. No, Dios odia, podemos decir así. A mí no me gusta la palabra odio, pero Dios está tan en contra del mal como nosotros. Y muy pronto lo va a destruir. Y el verso de memorizar de esta semana habla de ese grandioso día cuando Dios destruirá el mal por completo. Y querido, el mal muy pronto va a dejar de existir por el poder soberano de Dios. Por eso vuelvo a insistir, usted está viviendo un momento duro, difícil, triste en su vida. Aférrese a la esperanza de que hay un Dios todopoderoso para guiar tu vida, cuidarte, protegerte y bendecirte. Y Él está contigo ahí.
Tú no estás solo, jamás estarás solo. Wow. Me encanta hablar de eso. Quiero terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía, que está larguita, pero por favor acompañe conmigo. Aquí dice así, en la lección de viernes: aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Dios no quiere el amor robótico. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podría haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente si se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Patriarcas y Profetas, páginas 20 y 21. Queridos, Dios es amor. Por favor, repita conmigo. Dios es amor. Escribe en los comentarios. Dios es amor. La maldad existe. Yo quisiera de verdad tener una respuesta para usted y decirle por qué usted está sufriendo. No tengo esa respuesta. La respuesta mejor que le puedo ofrecer es: Dios te ama y Él está en el control de tu vida. Y si te aferras a Él, lograrás sobrevivir a todo lo que estás viviendo. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Aférrate a Cristo y sigue con Él todos los días de tu vida y serás increíblemente victorioso, increíblemente victoriosa. Gracias por haber compartido conmigo. Me encantó esta lección y espero verlo a usted. Bueno, verlo es manera de decir, pero espero que usted pueda seguir conectado conmigo aquí, ¿está bien? Si le gustó este video, por favor, marque que le gustó. Es muy importante para mí. Me ayuda mucho en la distribución de este material. ¿Está bien? Marque que le gustó y si no está suscrito a mi canal todavía, hágalo y no deje de ser miembro de mi canal. Cuídese mucho. Nos vemos muy pronto, gente. Chao.